Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia llamada El intruso del inframundo. Abro comillas. Corría el año de 1997 y una de mis emociones más fuertes estaba a punto de convertirse en realidad. Eran las vísperas de mi mayoría de edad y, como todos los jóvenes en ese momento, el lograr obtener un empleo me parecía maravilloso. Esto me permitiría darme algunos gustos, comprar mi ropa y, claro, costear mis estudios. Deseaba además aligerar los gastos de mis padres y ser un aportador más en la economía familiar. Y ahí me encontraba frente a esa tienda que para mí lucía espectacular. Un sitio gigantesco se dibujaba ante mis ojos, llenos de satisfacción al observar el ir y venir de los empleados tras las bodegas, reflejándose en los estantes limpios y surtidos, esperando a los clientes ansiosos de hacer sus compras. Era una de las más importantes negociaciones en aquel tiempo. Su nombre hacía alusión a la grandeza de sus instalaciones y, según ellos, a la de sus increíbles precios. Se ubicaba en una de las principales avenidas de la ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. En dicho establecimiento tuve mis primeras anécdotas como trabajador. Reconozco que llegó a ocupar un espacio muy importante en mis recuerdos. No obstante, en medio de todas las satisfacciones y bellas experiencias, también destacó por ser un mudo testigo de una de las historias más increíbles que viví en ese lugar. Aunque yo era un simple asalariado, me sentía feliz a mis 17 años por ganar un sueldo que me alcanzaba para cubrir mis gastos. Esa etapa estuvo rodeada de un aura de misterio y miedo. Durante el día, el bullicio de los clientes opacaba todo pensamiento hacia lo desconocido. Sin embargo, en las tardes y las noches, el lugar adquiría un silencio sepulcral. Desde los primeros días me habían contado que solía percibirse el rumor de un caminar apresurado, pero al buscar su origen jamás se daba con su rastro. Poco a poco comencé a conocer los asuntos escabrosos que envolvían ese lugar. Semanas más tarde, algunas personas de las que obtuve su confianza durante mi estancia me revelaron los extraños sucesos. Así supe que a veces se oían risas provenientes de distintas direcciones. Me advirtieron que un ser de ultratumba permanecía entre nosotros. Finalmente, con el paso del tiempo, se descubrió quién era el causante de los misteriosos sonidos. Se volvió habitual para los compañeros del turno de la tarde y noche escuchar un ruido peculiar al adentrarse en ciertos pasillos, especialmente los cercanos a la bodega. Al principio se oía una risita alegre y discreta, similar a la de un niño de pocos años. En algunas ocasiones la criatura se dejaba ver al fondo de un corredor. En otras aparecía cerca de la cortina situada en la entrada. La describían como una sombra pequeña que se deslizaba presurosa de un lado a otro, como si estuviera huyendo. Con el tiempo se hizo más común divisar esa figura espectral que vagaba errabunda. Nadie conocía el motivo de su presencia y mucho menos su nombre. Se suscitaron incidentes más perturbadores que provocaron incluso la renuncia de varios empleados. Un caso sonado fue el de la señora encargada de los cortes de caja.
Según su versión, una noche antes de retirarse escuchó la clásica risa infantil. De inmediato volteó intentando averiguar de dónde procedía aquella sonrisa que ya la había puesto nerviosa. Su espanto fue mayúsculo cuando descubrió a un niño carente de vida con las cuencas oculares en blanco que tenía la piel llena de cicatrices. Era un visitante del inframundo que la miraba fijamente a los ojos sin decir una sola palabra. Alguien que de pronto se esfumó. Hubo otro caso en el que un guardia, al hacer su recorrido nocturno, vio un pequeño correr por la parte trasera del almacén. Él sostenía que literalmente el chiquillo lo persiguió hasta que al final de un pasillo desapareció de su vista. Y así hubo muchas situaciones que provocaron entre nosotros momentos de tensión, angustia y extrañeza ante lo desconocido. Pude quedarme estacionado en la duda para siempre, pero una plática con uno de los compañeros de mayor antigüedad en la empresa me aclaró el horizonte. Entonces comprendí que aquellos eventos no eran producto de la casualidad. Don Alejandro me comentó que a esos comercios suelen asistir individuos de escasos recursos. Estos se dedican a recolectar el plástico y cartón que ya no se utiliza. Con la venta de esos materiales es como obtienen su sustento. Además realizan otras actividades propias de una tienda de autoservicio. Uno de ellos estuvo involucrado en una horrenda tragedia que ocurrió allí años atrás, antes de que yo llegara a laborar. Fue un terrible incendio el que consumió parte de las bodegas. Se cree que comenzó en la panificadora y se propagó hasta el área de almacenamiento de desechos, lo que reavivó rápidamente el fuego. Justo en aquel momento, el señor que a diario juntaba cartón se encontraba presente en ese infierno. Pero las desgracias nunca vienen solas. Precisamente el mismo día, un niño de 6 años ayudaba a su padre a recoger algunas botellas de plástico, sin imaginar lo que le deparaba el destino. Mi camarada agregó que el percance fue muy rápido y los guardias, de forma heroica, rescataron al desconocido, salvándolo de morir achicharrado. Ignoraban que en ese instante un pobre inocente era devorado por las llamas. Lo peor de todo fue que jamás encontraron los restos del niño. Se generaron diversas especulaciones. Algunos decían que el pequeño huyó despavorido del siniestro. Otros aseguraban que jamás estuvo en ese lugar. Días después, el desdichado hombre aseguró que su hijo Manuel, para su desgracia, lo acompañaba ese día y nunca se perdonaría por haberlo llevado al matadero. Debido a todas las espeluznantes vivencias, los dueños decidieron tomar cartas en el asunto. Querían evitar más deserciones y tranquilizar al personal, pues los macabros hechos comenzaban a generarle mala reputación a su negocio. Se ofició una misa ante los clientes con el pretexto de celebrar el aniversario de la tienda. Durante la ceremonia se oró en las bodegas para que descansara en paz el hijo del recolector. Se rumoraba que el extinto niño y el misterioso intruso que a menudo nos visitaban, en realidad eran lo mismo. Al poco tiempo decidí emprender nuevas aventuras y perdí contacto con los antiguos compañeros. Sin embargo, en una de las visitas que realicé como cliente, me encontré con uno de ellos. Después de ponerme al corriente de las vidas de quienes dejé de tratar por mucho tiempo, era obligada a una pregunta que me inquietaba en medio de esa plática. ¿Qué fue de Manuel, el pequeñito que tanto convivió con nosotros? Inquirí de forma expectante. En cuanto pasó la celebración religiosa, dejó de aparecerse por estos lares, contestó mi interlocutor. Fue la misa, exclamé pensando en voz alta.
En realidad no. Más bien esperaba a su papá, atajó el otro respondiendo apresurado. La duda se apoderó de mí, pues en ese momento no supe a qué se refería. Mi excompañero había dicho que iba por su padre el niño, pero mi interlocutor, al notar mi desconcierto, decidió ponerme en contexto. Un mes después de esa misa, el velador encontró en el patio trasero el cuerpo inerte del cartonero. Era de mañana cuando lo halló con los ojos abiertos. En su semblante se dibujaba una sonrisa de tranquilidad. El grupo de auxilio que lo levantó dijo que había sido un infarto fulminante, concluyó el amigo. Ahora comprendo por qué el pequeño Manuel seguido nos visitaba. Se mantenía recorriendo los pasillos para buscar a su padre. Al fin se reunieron en el más allá y podrán descansar eternamente. Al fin había logrado aquello a lo que venía ese niño. Cierro comillas, gracias por su preferencia, que usted la pase excelente.